Queremos preguntarles cómo se manifestó el racismo de manera diferencial dirigido a hombres y a mujeres, ¿no? También ver esas claves del protagonismo femenino en el paro. Empezamos con Luis Macas, por favor. Callaripika allituta nishanini tukui kaipikajkunata y yachakujkunata y yachachijkunata tukui kaipi kumbajkunata yupaychani shinallata yupaychani kaiman invitashkamanta flaxo yachachijkuna y yachakujkuna kikinkunami kai rimanakuytaka rurakun shina rikurin nachu kikinkunami shinakunkichi. Buenas tardes a todos y todas, a los estudiantes, a los profesores, catedráticos de esta Universidad de la Flaxo, a todos los compañeros y compañeras que se encuentran aquí presentes. Bueno, yo creo que como ya se ha dicho, y creo que voy a ser reiterativo, el racismo no es que aparece en el mes de octubre, de manera diferenciada o no. Y aquí ya lo han dicho los que nos antecedieron en la palabra. Es un problema que lo venimos arrastrando desde la misma constitución del Estado, porque el Estado obviamente tiene sus fundamentos, tiene obviamente los patrones políticos, los patrones históricos de la misma colonia, es decir, desde ahí viene el racismo. No creo que sea un tema nuevo y es necesario, yo creo que este momento incluso, yo lo he denominado como la racialización de la población indígena, por ejemplo, la racialización de la pobreza, del crimen, ¿no? La racialización en la educación, etcétera. Yo creo que es un problema estructural definitivamente el racismo en este país. Y bueno, no solamente en este país, pero al mismo tiempo yo sí quiero decir de que simultáneamente yo creo que el movimiento indígena históricamente, sin embargo, de esta arremetida de la opresión del racismo, y yo creo que es el movimiento que no solamente se ha hecho presente en la movilización, yo creo que se ha hecho presente con propuestas. Y creo que el ataque, digamos, sistemático en los levantamientos, precisamente en los levantamientos de la década de los 90, en el levantamiento de octubre, precisamente es un ataque, yo creo, a esa propuesta, a la propuesta del movimiento indígena, ¿no? Y creo también que necesariamente hay que ponernos, yo creo que de acuerdo para un poco hacer la lectura del Estado. Obviamente que esto ha evolucionado, así como también generacionalmente en el movimiento indígena hay una evolución cualitativa muy importante este momento. Tanto de compañeras mujeres, compañeros hombres, estamos viendo quiénes están en la dirigencia de nuestras organizaciones en la actualidad. Entonces yo creo que hay mejores posibilidades en esta generación, por ejemplo, mejores condiciones para hacer la lectura del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, con esto voy a terminar, pienso que el levantamiento de octubre, que fue un levantamiento no solamente, como se ha dicho aquí, del movimiento indígena, sino de todo ese sector inconforme con las decisiones y sobre todo con las políticas de Estado, pienso que fue ese levantamiento
que el movimiento indígena siempre ha hecho históricamente una línea de reivindicación, pero también un planteamiento de la línea de la revisión, del cuestionamiento, ¿no es cierto?, a la estructura del Estado, a la estructura obviamente económica, política de este Estado, al sistema político del Estado. Yo creo que eso fue lo que causó, digamos, digámoslo así, con estos términos, la rabia, ¿no?, al sector hegemónico de este país, ¿no? Los poderes fácticos, los poderes formales, obviamente movilizaron todo el aparato de control, de represión, precisamente porque se ven afectados. Y no se ven afectados solamente en una medida económica, sino afectados en el cuestionamiento a ese mismo modelo, al modelo que está vigente en este momento y que los compañeros y compañeras en la mesa anterior lo habían dicho. Así es que, compañeros, yo creo que, y compañeras, pienso que el ataque no fue, y yo digo de la manera, de ninguna forma, yo digo de la manera vista hacia la mujer o las personas que estuvieron en este proceso, digamos, de levantamiento a nivel nacional. Yo pienso que fue generalizada el ataque, la persecución, la represión por parte del Estado. Entonces, yo sí creo que más bien de la forma indiscriminada se atacó y se vio con claridad el racismo, la expresión del racismo en el país a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a escuchar a Kwimi Tambaco sobre este tema de si hay manifestaciones diferenciales, ¿no?, hacia hombres y mujeres en el tema del racismo. Gracias. Imanalla kangichi, tukuyakunawan, aliyachu kangichi, o ña shayhushka chukangichi, imanalla kangichi. Shinji kangichi, o ña wañuklla kangichi. Shinji, ari, ya. Bueno, yo voy a directamente responder la pregunta. En cuanto a cómo se vivió, se percibió, se sintió la manifestación que se dio en octubre, el racismo que se vivió en octubre, refiriéndonos a hombres y mujeres. Es imposible separar, cuando hablamos de racismo, del patriarcado. Es imposible. Es imposible dejar de hablar del patriarcado o no hablar del patriarcado cuando hablamos de colonialismo. En ese sentido, cuando decimos colonialismo, por tanto, el racismo tiene raíces coloniales. No podemos dejar de lado el patriarcado. ¿Ya? Compartiendo con la idea de Luis Macas, no creo que podemos hablar de nuevos racismos, nuevas formas de racismo, porque esto está conectado a estas raíces coloniales. Yo creo que el racismo no se ha transformado, se ha extendido más bien el racismo. Seguimos viviendo frente a estas manifestaciones que surgieron en el colonialismo, ¿sí? Aunque hay que reconocer que ahora sí, puede ser otras formas distintas de manifestarse, pero se ha extendido. Seguimos en la misma quizá época en el cual fuimos discriminadas, discriminados. ¿Ya? A la vez quiero decir que
cómo protagonizaron las mujeres en este espacio. No olvidemos que fueron las mujeres quienes estuvieron al cuidado, en ese ámbito de la reproducción, al cuidado de los hijos, ellas cargadas a sus hijos, corriendo, ¿no? Mientras que los compañeros un poquito más suaves corrían, pero más rápido también. En cambio, las compañeras tenían que estar cargadas a sus hijos, tomadas de la mano a su otro hijo, a su nieto, porque vinieron familias enteras. Y eso muchas veces no visibilizamos, no decimos. Hay que hablar del racismo, sí, no se habla del racismo, pero también hay que hablar de las relaciones entre hombres y mujeres en poblaciones indígenas. Y no hay que tener miedo de decir qué está pasando cuando vivimos en las comunidades, cuando vivimos aquí en las ciudades. Hace poco, en plena ciudad de Quito, un compañero de Cotacachi le disparó a una compañera indígena en plena ciudad de Quito, ¿no? Entonces, hay que hablar también de esos temas. Entonces, si hablamos de racismo, hay que hablar de patriarcado. Peor aún, si hablamos de capitalismo, está ligado. Natalia Sierra lo dijo anteriormente. Están articulados, estas categorías están articuladas, no están separadas. Por lo tanto, hay que hablarlos. Un aspecto importante que quiero recalcar en todo esto es que hubo una marcha que surgió desde las mujeres indígenas fueron las que estuvieron, fueron protagonistas, ¿sí? Sin embargo, quiero resaltar también que no apareció, digamos, una unión fácil entre mujeres urbanas y rurales. Hubo como esa separación, como ese recelo de ese momento de juntarnos, ¿no? Hasta que finalmente se logró juntarnos y se dio esta marcha que se hizo por las otras calles donde no estuvieron los compañeros que ponían el cuerpo. No olvidemos también que los compañeros jóvenes eran los que ponían el cuerpo. Y quienes ponían más el cuerpo también fueron las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas que venían del campo. Entonces, esas son las formas distintas cómo se manifestaron, cómo se sintieron, cómo se vieron el racismo en clave género. Gracias. Muchas gracias, Queenie. Sí. Ahora, Nelson Reascos, por favor. Antes de responder la pregunta, quisiera partir de 3 supuestos. El primero es que nunca existieron razas como muestra toda la literatura científica. Lo que sí existió siempre es racismo. Y el racismo inventó las razas. Por lo tanto, las razas no existen. Son ficciones, son construcciones de origen político y de exclusión, y son invenciones humanas que no existen. La genética echa por tierra cualquier suposición de que existan razas, de manera tal que cualquier lenguaje que todavía hable de razas es un lenguaje absolutamente indebido y por lo tanto ilegítimo. Primer supuesto. Segundo supuesto. Todos los temas de exclusión en términos generales y de modo particular los que tengan que ver con la inferiorización de algún grupo humano, parten de la colonialidad, que debe ser entendida como la lógica de dominación que la cultura occidental inició desde la antigua civilización, con comillas, greco-romana, y que dura hasta estos días. Esa presumible superioridad cultural, filosófica, religiosa, epistémica y humana
es la lógica que domina cualquier forma de exclusión y cualquier forma de dominación. Tercer supuesto. Por lo tanto, el racismo es exactamente lo mismo que la xenofobia, que el empobrecimiento, la proletarización, la xenofobia, el sexismo y la explotación. Todas estas formas que se presentan como manifestaciones diferentes tienen 5 características que les son comunes a todas ellas. Estas características, que no son las únicas, pero yo quisiera solamente relevar estas 5, son las siguientes. Primera, una presumible superioridad antropológica de un grupo sobre otro. Eso aplica al género, aplica al patriarcado, aplica al proletariado, aplica al racismo y a cualquier otra forma de exclusión, la xenofobia. Primera, una presumible superioridad totalmente ilegítima. Derivada de esta superioridad, se presenta como si fuera verdadera y natural una presumible inferiorización del otro sector. Por lo tanto, partimos de la idea de que jerárquicamente y jerárquicamente hay uno que es superior y uno que es inferior. Sea en género, sea desde el punto de vista del fenotipo, sea económico, pero siempre hay uno que presume que es superior y hay otro que se presume que es inferior. Tercera característica. La colonización de la fuerza de trabajo de los grupos subordinados y la apropiación del cuerpo de los grupos subordinados. Los grupos subordinados no deciden sobre su cuerpo. Esta es una tercera característica fundamental. Una cuarta característica común a todos, a la xenofobia, al racismo, al sexismo, a la proletarización, al empobrecimiento, tiene que ver con la putrecibilidad de los que se declaran inferiores. Putrecible significa que nos generan asco a los que presumimos superiores. Y eso es lo que genera odio. Y eso es lo que genera rechazo incluso físico. Esté en el sexismo, esté en el racismo, esté en la xenofobia y en todos los demás. Y una última característica, evidentemente, es un reduccionismo ontológico de imaginar que son seres inferiores. Esto es, en última instancia, a mi modo de ver, lo que tiene que ser debatido. Si echamos por tierra todos estos presupuestos absolutamente falsos, pero en cambio totalmente naturalizados y vigentes, comprenderíamos el origen de todas las exclusiones. Me gustaría, si es posible, más adelante hablar de que en la última protesta del mes de octubre, evidentemente no es que surgió el racismo, pero el racismo se volvió mucho más diversificado. Y me gustaría hablar de los racismos que no parecen racismos y que en ciencias sociales y sobre todo en la psicología social lleva el nombre de racismo aversivo, racismo de aversión, que se disfraza curiosamente incluso de benevolencia al inferior. Eso es lo que persiste hasta este momento. Muchas gracias, Nelson. Y ahora, Luis Alberto Tuasa, por favor. Alichishi, Tucuicunahuan. De entrada hay que entender la movilización indígena y popular del 2019 no únicamente como un fenómeno consecuente del rechazo del decreto 883, sino como una demostración del descontento de la mayoría de los ecuatorianos con las políticas económicas del gobierno pro mercado y con la aplicación de las políticas neoliberales de los 90 que ya ocasionaron desastres que el país ya vivió. Otro aspecto tiene que ver con la desarticulación del protagonismo ciudadano. Todo intento de emprender la acción colectiva fue considerado como sabotaje y terrorismo,
Consecuentemente, los hombres pueden ser llevados a la cárcel, mientras que la policía y el ejército respetaría de alguna manera a las mujeres. En efecto, las movilizaciones fueron presididas por ellas. En caso de Chimborazo, las mujeres y los jóvenes fueron los principales protagonistas de la movilización. Ellos asumieron la conducción de la movilización ante la ausencia de la voz de los dirigentes de las organizaciones indígenas y el rechazo popular a los líderes y políticos indígenas del pasado, a quienes vincularon directamente con el correísmo y con la clase política de la derecha. La Asamblea Popular de Chimborazo fue dirigida precisamente por las mujeres. Ellas eran las autoridades legítimas a quienes el pueblo tenía que escuchar. Las noticias del desarrollo de la movilización, los acuerdos y las novedades en los procesos de negociación fueron transmitidas por ellas. En cuanto a las expresiones del racismo, desde el gobierno, la élite económica, los medios de comunicación, la clase política de la derecha, no fueron dirigidas propiamente a las mujeres, sino a todos los indígenas. Según el gobierno y sus aliados, los indígenas no serían capaces de organizar la movilización. Siguen siendo menores de edad que requieren de la manipulación de los correístas, de los venezolanos, de los de las FARC, los Latin Kings, de Nicolás Maduro, etc. La movilización fue considerada, por tanto, como una manifestación de extrema violencia, y los instrumentos caseros utilizados por los marchantes fueron calificados como de armas preparadas para actos de terrorismo. Además, como son personas violentas, sin conciencia, expuestos a la manipulación del mejor postor, se les puede comprar con un regalo, a lo que ellos llaman una ayuda, porque como son pobres se van a conformar con cualquier dádiva. Evidentemente, las supuestas ayudas para compensar la subida de la gasolina no fueron novedosas, son las mismas recetas aplicadas en los 80 y 90 del siglo pasado. Riego, proyectos de desarrollo, la educación intercultural bilingüe, la subida de los bonos. El gobierno y sus aliados, por tanto, se olvidaron que ahora hay una nueva realidad indígena. Ellos no solo están en el campo, sino también en el espacio urbano, y que su fuente de economía, claro, hoy en día ya no es propiamente la actividad agropecuaria, sino el comercio informal y la relación directa con el mundo urbano. Muchas gracias, Luis Alberto, y vamos con la segunda pregunta, donde nos movemos al tema de la generación. La pregunta es: ¿cómo ven las generaciones jóvenes los cambios y continuidades entre las luchas del pasado, donde se ganaron derechos, los derechos conseguidos, y las contradicciones que vivimos en el presente? Empezamos con Luis Marcas, por favor. Como había dicho al inicio, la movilización yo creo que nos mostró claramente la presencia del movimiento indígena en sus luchas, obviamente desde una nueva generación. Y un poco para decir qué es lo que yo he visto, por ejemplo, al interior, digamos, de todos los acontecimientos acá en Quito, que pude estar ahí presente. Yo creo que el 80% de los participantes, de los ahí presentes y de la movilización, al menos acá en Quito, fueron jóvenes. O sea, la juventud se movilizó en esta ocasión precisamente, yo creo por dos razones. La una es que, como había dicho, la lectura al Estado es mucho más clara ahora, desde el movimiento indígena, desde las luchas indígenas, ¿no? Ya no es solamente la reivindicación como anteriormente, por ejemplo, se priorizaba tal vez, ¿no es cierto?, las luchas por la defensa, por la recuperación de los territorios, por ejemplo, ¿no? Porque eso significa, obviamente, pues un valor no solamente material, sino espiritual.
Entonces, las luchas estaban mucho más ancladas, y yo creo que en este tema. Y por decir que precisamente este tema ha sido uno de los ejes articuladores del movimiento indígena históricamente. Y yo cuando decía que creo que la juventud mira mucho más allá ahora de sus propias reivindicaciones, mira ahora qué es el papel del Estado, qué papel juega el Estado en este momento. Y creo que eso fue uno de los elementos que al menos yo pude observar, ¿no? Es que esta segunda línea que yo decía, que es la lucha estratégica del movimiento indígena, es decir, ya no está pensando solamente como movimiento indígena, está pensando obviamente cómo entender y sobre todo cómo enfrentar el modelo, un modelo de Estado, ¿no es cierto?, un sistema político, ¿no?, un modelo económico, etcétera. Y yo creo que allá llegamos cuando, yo digo por ejemplo acá en Quito, y me parece que en todo el país, cuando no solamente yo digo desde los poderes económicos, los poderes fácticos, se expresa, digamos, ese comportamiento racista y xenofóbico, ¿no?, en todo el país. Y yo pienso que es precisamente porque, voy a decir con mis palabras, porque les duele en el alma, ¿no?, que finalmente estamos luchando precisamente por un cambio de modelo de vida, lo que aquí se dijo. Creo que Leonidas Issa lo dijo claramente, ¿no?, un modelo civilizatorio. Yo creo que ese es precisamente cuando ahora estamos mirando el reto del movimiento indígena, porque eso es lo que nos deja las luchas de octubre. De tal manera de que yo sí pienso que de generación en generación hay cambios, obviamente, y hay cambios porque así es la dialéctica, pues. Pero yo creo que veo fundamentalmente un cambio cualitativo en el movimiento indígena esta vez, ¿no? Cuando se expresa esto de cómo llegar a entender y sobre todo de llegar a la esencia, digamos, de la problemática nacional, ¿no? Y por otro lado, yo diría una de las características también es que tuvo una convocatoria mayor, más allá de las fronteras étnicas, ¿no? Estuve a las 2 de la mañana, por ejemplo, por el sur de Quito, y la movilización estaba ahí. He podido estar en otros sectores, por ejemplo, urbanos del norte, en Calderón, ¿no? Es decir, fue una lucha generalizada. Yo pienso, como aquí bien se ha dicho, no solamente por las medidas económicas, ¿no?, sino por el conjunto, ¿no es cierto?, del modelo que atravesamos en este momento los ecuatorianos y sobre la crisis que se está viviendo precisamente producto de ese modelo que ha llegado, digamos, al tope o al techo hasta este momento. Entonces, ahora damos la palabra a Kwimi Tambaco, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron esos cambios y las continuidades que ha habido entre lo que se vio en octubre y lo que se vivía en los anteriores levantamientos? Yo creo que se mostró un amplio panorama, ¿no?, desde saber qué es lo que estábamos haciendo, por qué estamos saliendo a las calles y qué queremos. Claro, lo teníamos todas y todos. A diferencia de en los levantamientos anteriores, y es ahí cuando los medios de comunicación se dieron un golpe en la cara, porque ellos pensaban acercarse y llegar con el micrófono y que les contestaran: ¿qué está haciendo usted aquí?
Esperaban que le dijera, salí porque me cobraron. Eso esperaban que les respondiera. Pero no, habían personas que respondían, estamos aquí porque queremos justicia. Queremos vivir mejor, queremos vivir bien. Esa era la respuesta, muy clara, ¿no? Queremos dignidad. Eso es una parte importante que sirvió para que las generaciones actuales se levantaran con mucha fuerza, ¿no? Se levantaran con furia, con ira, con decepción, porque habían muchísimos sentimientos que pasaron ahí, muchísimos sentimientos. Y entre esos también era, y contradicciones, ¿no? Con esto quiero decir que a la vez que una, por ser indígena, ¿no?, tenía recelo, tenía vergüenza, no vergüenza, sino miedo. Miedo de vestirse con la ropa, porque había un sentimiento de que quizá ya le estén mirando, ya le estén diciendo, esa es la india que está yendo a las calles, estos son los que vinieron a hacer el problema aquí en la ciudad. Entonces, siempre con ese temor, ¿no? Pero por otro lado, y es esta la contradicción, que hubo estas generaciones jóvenes que se reafirmaron, que dijeron, quiero ser indígena, a este pueblo pertenezco yo, a este pueblo que lucha, a este pueblo que siempre se ha resistido. Entonces ahora más que nunca me digo, soy runa, ¿no? Entonces también esas contradicciones, esos sentimientos distintos también había. También hay que decir que los jóvenes y las jóvenes también fueron los que estaban, como dije hace rato, poniendo el cuerpo, ¿no?, sacrificando ahí, porque estaban conscientes que esto era por todos. Y como decía Luis Macas, esta lucha no solo era étnica, no era una lucha quizá como años anteriores que se concentró en que la lucha por el agua, la lucha por la educación, sino también era más amplio, ¿no? Aquí somos todos, aquí somos unidad, aquí somos mestizos, negros, negras, mestizas, indígenas, no indígenas. Entonces apareció muchísimos sentimientos encontrados, contradictorios, dolorosos. Y creo que entre esos dolorosos lo que nos movió era esa solidaridad que salió de las personas no indígenas de aquí de Quito. Entonces hubo una unión mucho más amplia, entonces el panorama fue mucho más diverso, ¿ya? ¿Qué más se me olvida por aquí? Ya. También, no me acuerdo ahorita la autora que dice, esta frase es que dice, hay racismo sin la existencia de razas. No hay razas, nunca hubo, solo eran conceptos que los sembraron ahí, se inventaron que habían distintas razas, nunca hubo. Sin embargo, hay racismo, ¿no? Y hay que decir que ahora es un racismo no tan directo, ¿no? Es un racismo más maquillado. No sé si suave, porque sigue siendo racismo. Pero, por eso decía antes, el racismo no ha desaparecido, no se ha desplazado, sino que se ha extendido. ¿Sí? Sigue ahí, siempre sigue ahí el racismo. Hubo siempre racismo, hay racismo. Y si es que no problematizamos el tema, no hablamos con las palabras que hay que decirlo, esto va a seguir. Eso. Muchas gracias. Seguimos con Nelson. Muchas gracias. Juan Ginés de Sepúlveda, un religioso franciscano, escribió un libro que no se publicó inmediatamente por la polémica que desató, que se titulaba De las justas causas
de las guerras contra los indios en el Nuevo Mundo. Para justificar como justas las guerras contra los indígenas de América, contra la población originaria, explica que los indígenas de América no son humanos sino subhumanos. Son algo así, dice, como animales superiores. No tienen el sentido del orden, no tienen el concepto de la espiritualidad, no tienen la noción del arte y el buen gusto, no tienen, según Juan Ginés de Sepúlveda, no tienen humanidad. Desde ahí se funda lo que se llama el racismo duro o leyenda negra. Otro religioso contemporáneo, Fray Bartolomé de las Casas, le contesta diciendo que los indígenas, la población originaria, sí son humanos, sí tienen alma, pero son como niños, son como infantiles, no tienen la idea de previsión y hay que decirles todo el tiempo lo que tienen que hacer y hay que recordarles lo que tienen que hacer. Ese es el racismo blando o leyenda blanca. Esas son las dos fuentes principales del racismo. En octubre, ambas formas se presentaron con una crudeza nueva, la crudeza, no el racismo. Y las variantes de cada uno de ellos siguen vigentes hasta hoy. Y la propuesta del gobierno de insistir en la focalización de los subsidios es reducir un problema que es más complejo a un problema como si fuera étnico o regional. Esa es otra forma de racismo. El racismo blando en el Ecuador está en la vida cotidiana. La inmensa mayoría de compradores en los mercados trata a nuestras mujeres vendedoras como hijitas, caseritas, mamitas. Eso es racismo. En un hospital de Riobamba hice yo un taller con el personal de salud para explicarles que el trato que según ellos era bondadoso, afectivo, porque pensaban que es con cariño, por eso le dicen mamita, hijita, hijito. No entendían que eso es racismo. Ese racismo subyace a la microfísica de la conciencia, de la inconsciencia de los ecuatorianos. Ese es el racismo que está en los medios y que está en la ley de comunicación. Está escrito en la ley de comunicación que todos los medios de comunicación están obligados a tener un espacio físico, si son impresos, un tiempo o un número de imágenes para hablar de la interculturalidad. Y la ley sostiene que la presentación de imágenes o de temas interculturales tiene que ser positiva. Y entonces los medios han resuelto, y todos los días, no he revisado el del día de hoy, pero estoy seguro que sí, solo sacan indígenas comiendo, bailando y danzando. De forma tal que los indígenas finalmente son sujetos de comparsa. Mientras estén disfrazados de diablos humas y mientras tengan platos típicos y bailen, son aceptables. Pero cuando son sujetos políticos que reclaman y protestan, ahí en cambio son criminalizados. Ese es el racismo. Y de esos racismos blandos estamos llenos todos los días. Incluso la frase de muchísimos comunicadores que empiezan, yo no soy racista, es la mejor prueba de que lo que viene es una afirmación racista. Y esa idea de que hay que ayudarles, de que hay que protegerles, ese paternalismo asistencialista es racista. Y el lenguaje de la vida cotidiana sigue siendo racista. Déjeme decirle, yo protesto cuando puedo que no deben ser llamados indígenas, porque indígena en la palabra griega es un insulto. Viene de indus, que es adentro, y génesis, genus, que es origen. Literalmente significa nacido de adentro, es decir, nativo, natural. Pero en la filosofía griega, indígenas son los que no tienen cultura, los que no tienen ánimos espiritual,
los que no tienen humanidad. Y de ahí viene también la palabra indigente. Y seguimos como políticamente correctos diciendo indígenas. ¿Cuándo no? Aborígenes, que es sin origen, literalmente. Indios ahí casi solo es un error secundario. En un taller que hicimos con indígenas jóvenes, con población joven en Salasaca, salieron más de 60 términos insultantes que la población mestiza alude y nombra a los indígenas. En el lenguaje está el racismo. Ellos quieren ser llamados pueblos originarios y nosotros insistimos en indios, indígenas, cuando no con otros términos mucho más despectivos. Pero ese racismo duro es más fácil de combatir. El más difícil es el otro, el de aversión, que se disfraza incluso de solidaridad. Con respecto a la segunda pregunta, desde la evidencia empírica y de haber participado también en las movilizaciones indígena popular del 2019, puedo señalar dos aspectos. Por un lado, existe la idea generalizada por rescatar la memoria histórica. Los jóvenes insertos en las novedades de la modernidad y posmodernidad, el reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural, se creía que el racismo era cosa del pasado, que las luchas indígenas carecían de importancia, que la organización comunal era propia de generaciones de antaño. Hoy, para los jóvenes, la lucha es importante porque continúa el racismo, no hay oportunidades laborales, no existe el acceso libre a la educación superior. El año pasado, en la comunidad de Chismaute, se graduaron 35 estudiantes del bachillerato. Ninguno de ellos está en la universidad. Durante el desarrollo de la movilización sonaba fuertemente las melodías de Levanta tu frente, indio ecuatoriano. Hace 500 años, melodías que durante la década de los 60 y 70 sirvieron de insumo básico para articular la lucha social en contra de la hacienda y para promover la reforma agraria. Y en esta ocasión, en esta lucha, sonó nuevamente esa melodía y que despertó el orgullo étnico en los jóvenes y en todos quienes participaban en esta lucha. Por otro lado, se resalta la importancia de la organización. Los jóvenes se dan cuenta que solo organizados se puede tener derechos, lograr que los gobiernos atiendan a sus necesidades, acabar con el racismo y la discriminación, frenar las medidas económicas que afectan a la mayoría de los ecuatorianos. Señor presidente, no es asunto solo de la CONAI, es de todos los ecuatorianos. Derogue cuanto antes el decreto 883, fue el pedido de Leonidas Issa. Otro de los aspectos que a mí me llama la atención es la presencia masiva de los jóvenes. Hasta mi generación, los indígenas hablábamos ante las autoridades con cierto recelo, medio cabizbajos. Los jóvenes dirigentes indígenas actuales hablan de frente y con un lenguaje comprensivo, y esto me parece esperanzador y esto me parece que va abriendo una relación en condición de igualdad. Gracias, Luis Alberto. Y vamos a la última pregunta para hoy. Es una pregunta que queremos hacerles para ligar también con otras discusiones que haremos más adelante. La pregunta para la mesa es: ¿qué retos hay para pensar juntos temas de racismo y xenofobia? Luis Macas, por favor. Bueno, yo quiero resaltar un aspecto que me preocupa y creo que nos debe preocupar a todos.
Durante la manifestación, durante la presencia en las plazas, las calles de los manifestantes, tanto indígenas como no indígenas, se empezó a generar un discurso perverso, un discurso negativo, ¿no es cierto? Y que hasta este momento creo que estamos mirando cómo el poder, en este caso, y creo que no solamente el poder, sino la otra parte, digamos, de la sociedad, ha ido generando una situación que en definitiva me parece que hay que trazar algunas estrategias para combatirlo. Y me refiero a la construcción de la memoria histórica de nuestros pueblos. Una memoria perversa desde los medios de comunicación, desde la vocería de los partidos políticos, por ejemplo, en contra del movimiento indígena, con todos los epítetos, con todas las calificaciones que se quieran, ¿no? Y obviamente la construcción de esta memoria es, lo que digo, perverso. Y está generando, yo creo, odio en el país. No es otra cosa más. Es para generar este tipo, digamos, de comportamientos, incluso en nosotros mismos. Entonces, yo pienso que sí es necesario este momento de levantar la voz, ¿no? Y de empezar, sobre todo, a construir nuestra propia memoria, porque eso es lo que nos hace falta. Siempre alguien, como se dijo aquí en la mesa anterior, alguien nos dice las cosas, alguien construye nuestra historia. Entonces, yo creo que es nuestro deber y el deber de todos los que estamos aquí, el de cómo construir una memoria histórica propia, nuestra, para las futuras generaciones, y que la lucha y la resistencia continúe en este país. Yo creo que como retos fundamentales desde el movimiento indígena, pienso profundizar, por ejemplo, su propuesta política para el país. Eso me parece fundamental. Y sobre todo compartir, ¿no? Discutir, ¿no? Yo digo, complejizarlo mucho más esa propuesta, porque no es una propuesta exclusiva, no es una propuesta del movimiento indígena para el movimiento indígena, es para el país. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de educación bilingüe, la primera propuesta era que en el país nos reconozcamos en nuestra historia a través de la educación, a través del proceso de conocimientos, ¿no? Entonces, yo digo, hay muchas cosas que hacer. Cuando hablamos de la construcción del Estado plurinacional, precisamente es el tema de la plurinacionalidad a partir del cuestionamiento de este Estado, el Estado colonial. ¿Cómo salir de ese coloniaje que está presente todavía y que no se manifiesta solamente en el racismo, ¿no? Cotidiano, en el racismo formal como es el sistema educativo, como nos ha dicho Nelson, por ejemplo, en la religión, etcétera? Eso me parece que está por hacerse todavía. Yo creo que los movimientos sociales y particularmente el movimiento indígena ha luchado, digamos, en cómo alcanzar, por ejemplo, sus derechos. Los derechos que este momento, yo digo, están escritos en el papel, pero que hasta el momento no están ejecutadas. Y pienso que es una tarea fundamental, no solamente de los indígenas, sino de todos los ecuatorianos, la construcción de este Estado, de un Estado diferente, un Estado que nos incluya a todos, a lo que se dijo acá, a los indígenas, a los mestizos, a los blancos, a los montubios, a los negros, etcétera.
Y yo creo que eso está por hacerse. Y eso es un proyecto nacional. Y no lo dejemos que desde la formalidad, desde la política, desde el discurso del poder, se diga, ah, no, esa es una petición de los pueblos indígenas, ¿no? Para los indígenas. No sé qué querrán, pero ellos han planteado, ¿no? Así se entiende todavía. De tal manera de que yo pienso que hay mucho que hacer en conjunto. Ojalá se pueda converger precisamente en estos temas desde las diferentes vertientes culturales, sociales de nuestro país. Gracias. Adelante, Queenie. Bueno, los principales retos que tendríamos para, no sé, superar, para cambiar, para transformar esta sociedad racista, xenófoba, homofóbica y todas otras condiciones que pueden aparecer, es problematizarlo, llamar a estas prácticas por su nombre, porque el racismo está tan interiorizado que los mismos y las mismas oprimidas se han interiorizado, ¿no? De tal manera que eso se ha convertido en algo normal, algo natural, ¿no? Y eso podemos ver cotidianamente, al menos nosotras que siempre estamos con nuestra ropa, sentimos una mirada fea, un grito de longa, longo, María, eso es cotidiano. Entonces también ahí siempre está presente el racismo lingüístico, ¿no? Y creo que el reto es, cada vez que decimos el negro ladrón o el negro vago, hay que pensar qué estamos diciendo. Porque también si el racismo ha existido entre sociedades distintas, también hay dentro de la misma sociedad. Dentro de una misma sociedad puede haber racismo. Entonces también hay que pensar desde esas cosas pequeñas, desde cómo nos expresamos, desde qué estamos diciendo. Desde decirnos mujercita, infantilizarnos, indiecito, infantilizarnos, lo que ya nos decía acá, que hablaba del surgimiento de estos imaginarios de la existencia de razas. Entonces yo creo que el reto es mirarnos cada uno de nosotras y nosotras, ¿qué estamos diciendo cada vez que nos expresamos? Es cotidiano escuchar estas expresiones. Y hay que decir también que en este levantamiento de octubre se vio mucha xenofobia, mucho odio a los y a las venezolanas, mucho odio. Y en ese sentido no se habló, no se dijo nada, no se problematizó en el que el problema no eran los venezolanos, no es ese el problema. Pero habían compañeros indígenas mismos, compañeras, ¿no es cierto?, que decían, es que ellos están viniendo a quitarnos del trabajo, por eso es que estamos así, la condición del país está hecho pedazos y por eso hay que salir ahora. Entonces nadie ahí dijo, no, compañeros, compañeras, el problema no son los migrantes, las que han venido de otros países, no es el problema ese, es otro el problema. Entonces no se habla, ¿no? Entonces no hay una articulación que están muy conectadas en la práctica, no hay esa articulación, no se habla al interior de las organizaciones, no se está hablando estas conexiones que tienen todas estas condiciones que tienen las otras poblaciones, ¿no?
Y el reto en ese sentido es, hay que hablar, hay que vernos entre distintos, entre distintas, entre diversos, hay que vernos, ¿no? Y juntarnos. Y una experiencia de esa unidad fue ese levantamiento de octubre. Entonces, yo creo que el reto es dejar de ser tan individualistas, que a eso nos ha llevado el capitalismo, y pensar como nosotros desde la lengua quichua pensamos en el otro, en la otra, porque la lengua esta piensa primero en el otro y en la otra, no piensa solamente en una, no se centra ahí, piensa en el próximo, ¿sí? Yo creo que hay que hablar, hay que problematizar, eso es. Gracias. Muchas gracias, Prime. Entonces, ahora Nelson. Por deformación teórica, siempre me parecen que las anécdotas y los casos no sirven para explicar nada, pero voy a hacer una excepción. Cuando terminó la protesta del mes de octubre y la Universidad Católica había abierto sus puertas como lugar de acogida y de paz para un grupo de indígenas, fundamentalmente de Cotopaxi, y después que terminó la protesta, una chica, una estudiante, mujer, joven, de la Universidad Católica escribió en el Facebook de la PUCE que para regresar a clases había que fumigar previamente la universidad. Ahí está perfectamente claro lo que se llama el racismo putrescible. Se considera al inferiorizado como asqueroso. Pero voy a hacer también otro caso, no me gustan los casos. Me imagino que no solo yo he escuchado permanentemente en estos últimos tiempos que ahora los indígenas son racistas. O solo yo tengo la mala suerte de escuchar semejante comentario. Ahora les quieren endosar racismo a ellos. Eso en ciencias sociales se llama revictimización, porque las víctimas del racismo ahora resulta que son autoras del racismo. Me parece inaceptable. Pero, ya como para concluir a manera de conclusiones, me parece que pensar que el problema es de los indígenas, que no es solo de los indígenas, o pensar que es un problema solo regional de los ecuatorianos, es muy grave. Eso quisiera el pensamiento colonizador. El malestar es mundial. Si el malestar es universal, me parece que hay que universalizar la protesta y el reclamo. Y el malestar es universal porque en Chile no estaban los indígenas, pero fue tanto más violento que acá. Y lo de Nicaragua, y ni siquiera pasa por el tipo de gobierno, porque en Nicaragua está uno de izquierda y en Chile uno de derecha. El malestar es profundo y el malestar se explica en una serie de hechos. Ustedes entran al internet y van a encontrar con lo siguiente: 26 personas, no 26 millones, 26 personas son dueñas de la riqueza del equivalente a 3.800 personas, más de la mitad del mundo. Se produce una riqueza anual de 9.000 millones de dólares. O sea, más de 2.500 millones de dólares se produce al día. Y sin embargo, cada vez hay más pobreza. Ese es el malestar. Y en América Latina el malestar tiene otras causas. Si ustedes entran al internet y ponen las 50 ciudades más violentas del mundo, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 están en América Latina. Entonces el problema no es de los indígenas solamente, si bien ellos pueden ocupar un lugar importante en la exclusión y en el sometimiento, pero no es un problema étnico.
No es un problema local, es un problema universal. Entonces, la propuesta, a mi modo de ver, es universalizar el reclamo, puesto que es universal el malestar, primero. Y lo segundo, me parece que tenemos que construir poco a poco una nueva ética, no la ética de los valores, yo no creo en eso por si acaso, esa que nos habla de educación en valores, del respeto. Esa ética, a mi modo de ver, es perfectamente inútil y funcional al modelo vigente. Los valores. Por ahí el gobierno nos dice que el país está mal porque ya no hay cívica. Entonces ahora dictamos cívica, dictamos materia en valores. No entienden el problema, no van a entender. No necesitamos una ética normativa, menos una ética de valores. Porque los valores no tienen vigencia. La vida es lo único importante. Entonces tenemos que hacer una ética que promueva, que defienda, que proteja a la vida y a la vida de todos. No la obediencia. La obediencia es ética solo si protege la vida. Pero si lo que protege la vida es la desobediencia también es ética. Por eso nos sirve la ética de los valores. La vida es el valor. Y desde esa perspectiva hay que proteger la vida, toda la vida, pero de modo preferencial las vidas amenazadas. Y las vidas amenazadas son sin ningún orden jerárquico la vida de la naturaleza, la vida de las mujeres, les están matando, y la vida de la población indígena. Por lo tanto, hay que adelantar en una lucha, a mi modo de ver, de equidad de género o antipatriarcal, si es que quiere usted manejar ese término, una lucha ecológica por la defensa de la naturaleza y una lucha a favor de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales que están excluidas, de modo particular los indígenas. Esos tres movimientos, a mi modo de ver, son los nuevos actores sociales. Y por eso, a mi modo de ver, ahí está la izquierda. Y por ahí tendremos que ahondar en la solidaridad y en la organización para ver si intentamos modernizar a la modernidad, puesto que no toda la modernidad es necesariamente negativa. Gracias, Nelson. Luis Alberto, entonces. La movilización indígena y popular desató una agenda común de lucha, unió a mestizos e indígenas y el desafío es cómo mantenemos esa unidad. Por otro lado, frente a las crisis, toca retomar la cuestión organizativa, articular nuevamente el protagonismo ciudadano. Y cuando hablo de ciudadano, no estoy haciendo referencia a la Revolución Ciudadana, por si acaso, sino a la federación de barrios, a la organización comunal, a las distintas organizaciones de base que no siempre han esperado del Estado para resolver sus problemas. ¿Sí? El mundo indígena, por experiencia, sabe que no siempre ha esperado que el Estado resuelva sus problemas, sino que al interior de la misma comunidad, a lo largo de la historia, ha ido desarrollando una serie de estrategias de resistencia que han garantizado la supervivencia de la comunidad indígena. Por otro lado, me parece interesante volver a valorar la acción política. En el Ecuador, durante estos últimos años, hemos delegado la política a las élites económicas y a las élites políticas identificados directamente con la derecha. Y nos hemos olvidado de la responsabilidad que tenemos todas y todos como ciudadanos en la resolución de nuestros conflictos. Por otro lado, la movilización puso en evidencia que el país vive una época de declive de los derechos interculturales. En el marco de la elaboración constitucional,
no solo en el Ecuador, sino en Bolivia y a lo largo y ancho de América Latina, se habló de la posibilidad de construir estados interculturales y plurinacionales. Pero eso con el tiempo ha quedado simplemente en una retórica multicultural que no dice nada en el día a día. Por tanto, pues, necesitamos hacer frente a estas realidades. Quizás la educación podría ser un mecanismo de superación, pero para ello toca asumir los modelos educativos no solo del occidente, sino también del mundo indígena andino. Aprender de los pueblos originarios, su capacidad de agencia, sus maneras de resolver los conflictos. Y la interculturalidad no puede ser únicamente para los pueblos indígenas, sino tiene que ser para todas y todos y atravesar todo el sistema educativo nacional.